tengo el gusto de presentar una conversación entre Fernanda Melchor, que es la novena escritora invitada por la residencia del museo, y la editora e investigadora Valerie Miles, aquí las dos presentes. Para Malva Literatura es una noche muy importante por varias razones. Por un lado, estamos, como digo, muy orgullosos de poder recibir en Buenos Aires por 5 semanas a Fernanda Melchor, que nació en Veracruz, México, publicó las novelas Falsa Liebre, Temporada de Huracanes, que fue finalista del Booker Prize en el 2020, y de Paradise y del libro de relatos Aquí no es Miami. Y para la residencia fue seleccionada este año por un jurado internacional que está compuesto por John Coetze, Christian Lund, Santiago Tobón, Cristina Fuentes y Soledad Costantini, la directora del departamento, en la que se postularon más de 400 escritores. Ella es la primera en viajar este año y la van a seguir Andrea del Fuego, que es brasileña, Elena Medel de España y Renata Salekel de Eslovenia. Así que para nosotros es un gran honor abrir así este año de la residencia. Fernanda dice, en Aquí no es Miami, la ciudad es el campo en donde las historias se crean y se reproducen, pero no se puede contar a sí misma. Creo que es un gran resumen de cómo la visita de una autora como Fernanda puede impactar en la vida y en la memoria de una ciudad como la nuestra. Así que bueno, y les decía que es una nota muy importante también porque la va a acompañar en esta conversación la editora, traductora e investigadora Valerie Miles, que fue 2 veces jurado de nuestra residencia en 2019 y en 2020, de la que hemos aprendido enormemente. Ella es cofundadora de la revista Granta en español, fue directora editorial por muchos años y una gran difusora de la literatura escrita en español en el mundo, y en este momento coordina Escribir en el Prado, que es una residencia que creo que está lanzándose o por lanzarse, internacional, que depende del Museo del Prado, y también es parte del consejo editorial de la colección internacional de la Yale University Press, entre muchas otras cosas. Bueno, las bios son muy breves, las trayectorias son muy extensas, así que bueno, les agradecemos enormemente la presencia y esperamos que disfruten con la conversación. Muchísimas gracias, y también muchas gracias a Soledad, la complicidad, la amistad de muchos años ya, mis años en el jurado también de la residencia. Puedo dar fe de la seriedad que se toma todo el proyecto y la maravilla de la gente que habéis tenido aquí estos años. Realmente demuestra un trabajo maravilloso que estáis haciendo. Y bueno, muchas felicidades. Bueno, pues esta noche estoy aquí como lectora de la obra de Fernanda Melchor, y como esto simplemente voy a decir que Nabokov dice que el buen lector es aquel que tiene imaginación, memoria, un diccionario y cierto sentido artístico. Y nos advierte de que los libros no se deben leer, sino releer. Y un buen lector es un lector activo y creador. Pero, ¿cuántos libros sobreviven a una segunda o tercera o cuarta lectura? Esta es la pregunta. Y yo creo que los libros de Fernanda, tanto la novela como el trabajo del relato, son libros que no solo sobreviven, sino abren nuevos lugares con cada lectura. La experiencia de la literatura, su poder transformador, acontece cuando el lector se encuentra, ¿no?, en esta comunión, básicamente, con la conciencia de otra persona, ¿no? Pero yo creo que quizás lo que hace que los libros de Fernanda dan este salto a la segunda y la tercera y la cuarta
lectura es porque son libros que no solo tienen una trama, que sí, sino que tiene una muy clara voluntad de estilo. Y es este estilo que nos permite experimentar cada vez pues casi como un nuevo lugar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues compartir, ¿no?, las fábulas, las pesadillas muchas veces, porque la obra de Fernanda también entra en este mundo, ¿no?, del mal y de la pesadilla y de la desesperación. Pero al leerlo crea vías en la imaginación, es decir, la lectura hace de nuestra secreta experiencia, ¿no?, la soledad y estos sentimientos, pues un secreto a voces, básicamente, ¿no? Qué lindo, gracias. Bueno. Qué linda idea, me encanta. Y ahí lo voy a dejar porque hoy quiero hablar, no comentar sobre tus libros, sino hablar contigo sobre tus libros. Y quizás podríamos entrar un poco allí, esta voluntad de estilo, esta perfección de huido. Vamos a empezar, si quieres, con Aquí no es Miami. Luego vamos a entrar en la obra de ficción. Ficción. Y luego hacemos la entrevista Paris Review. Si te parece. Vale, entonces, bueno, yo creo que aquí lo que a mí me ha destacado muchísimo, Aquí no es Miami, es el libro del que vamos a hablar ahora. Quizás nos puedes hablar sobre, has estudiado periodismo, pero estos relatos, los llama relatos. Crónicas. No cuento y crónica, pero crónica Tampoco. y relato, exacto, hay una diferencia. Explícanos un poco. Sí, bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por supuesto muchísimas gracias a Malva, ¿no?, a la Residencia de Escritores, Soledad, por supuesto, Magdalena. Es de verdad un placer estar aquí. Es un sueño un poco venir a Buenos Aires, un sueño que he acariciado durante mucho tiempo y ahorita finalmente se ha hecho realidad. Me siento arropada, ¿no?, por las palabras de Valerie y también por la presencia de ustedes. De verdad es un gran placer, algo que jamás imaginé que pudiera estar pasando. Entonces, imaginen mi emoción. Aquí no es Miami fue justamente mi primer libro. Bueno, antes de este hay uno que nunca menciono porque en realidad no tiene ISBN, que es, bueno, ya saben, ¿no?, como el pedigrí, ¿no?, el chip de pedigrí de los libros. Y fue un pequeño libro que fue una comisión para escribir una novela juvenil que contara la historia de Veracruz. Entonces ahí más bien yo formaba parte de un consejo, había un pequeñito pago. Y me di cuenta que el consejo era un grupo de personas que es de esos grupos que nos damos cuenta que a cada solución tienen un problema, ¿no? Entonces llegó un punto donde me adueñé del proyecto y dije, yo escribo la novela, no se preocupen, ¿no? Yo la escribo y finalmente fue publicada, fue muy lindo, ¿no? Porque era un libro que se regalaba a niños de la ciudad de Veracruz, de las escuelas públicas, se les dio un ejemplar a todos, donde se narraba la historia de su ciudad, de la voz de un niño un abuelo le cuenta a su nieto la historia de la ciudad, ¿no?, mientras la recorren. Entonces, eso fue en realidad mi primer libro. Pero qué pena que no tiene ISBN. No, bueno, es que fue una cosa. Habrá que buscar eso. Pero espera, no, ahora que lo recuerdo, pero sí lo logré registrar. Bueno, ese es un drama aparte después, porque el ayuntamiento se quiso adueñar de esa obra, pero les gané el salto y fui a registrarlo antes. Y bueno, en fin. Bien hecho. Sí, bueno. Y yo tenía 24 años cuando eso pasó, ¿no? Entonces también fue como. Tuve un estrenarme en la literatura bastante. Accidentada. Sí, caótico, pero entendí de qué iba la cosa un poco, ¿no? Muy tempranamente. Bueno, entonces Aquí no es Miami es un libro
Yo desde siempre estaba con los ojos puestos en la ficción, siempre, siempre, ¿no? La literatura que más disfruto, las obras que más disfruto desde niña fueron las novelas. Me gustaba la amplitud, la idea de que una novela es como un viaje que te lleva de la mano a un mundo con una serie de personajes, y la experiencia estética, el goce de leer que a mí me proporcionó desde niña, me parecía como inigualable. Y claro, cuando uno crece sintiendo eso, creo que es natural a veces querer hacerlo o intentarlo, ¿no? Pero resultó que desde los 19 años yo quería escribir una novela, pero no podía. O sea, intentaba, escribía 3 páginas y no me gustaba, y volví a empezar. Y escribía 10 páginas y no me gustaba, y volví a empezar. La vez que más escribí eran 30 páginas y se descompuso la computadora y la perdí, ¿no? Entonces pasé mucho tiempo estudiando y después consiguiendo trabajos, un poco sobreviviendo, ¿sabes? Como con 3 chambas al mismo tiempo. Trabajaba para la universidad, daba clases, realizaba reseñas, lo que saliera, ¿no? Textos, yo era mercenaria, ¿no? Textos a comisión, lo que fuera saliendo. Y siempre decía yo, voy a escribir una novela, voy a escribir esta novela, que era Falsa Liebre, pero no podía. Entonces, mientras en el ínterin, lo que sucedió fue que en Veracruz empezó la guerra. Digamos que hubo una eclosión de violencia, ¿no? No era algo que viviéramos, no era la experiencia cotidiana del puerto de Veracruz, aunque por ser el principal puerto de México siempre hubo una presencia pues del crimen organizado, del contrabando, el narcotráfico, por supuesto, no éramos ajenos, pero a partir del 2008, con una balacera durante una carrera de caballos, desató una guerra que sigue, ¿no? Que sigue aún, y que, bueno, hay más de 500 fosas clandestinas que se han encontrado en el estado de Veracruz, producto de esta guerra contra el narcotráfico. Entonces yo me empecé a dar cuenta que todo el mundo tenía una historia que contar en Veracruz respecto a sus encuentros con el narco. Es decir, era gente común y corriente, ¿no? Familiares míos, amigos míos que me contaban sus historias. Y en ese entonces la prensa estaba muy constreñida, tanto por el narco como por el gobierno. Entonces nadie hablaba de esto en los medios. Y yo decía, estas historias se están perdiendo. Entonces también ahí se unen como mi curiosidad sobre antiguos casos de violencia que habían ocurrido en Veracruz y que de alguna forma nadie había investigado, lo que se contaban eran solo rumores. Entonces yo estudié periodismo y dije, bueno, no puedo escribir esta novela, pero sí puedo contar estas historias. Estaba yo también enamorada desde la universidad con el nuevo periodismo americano, con la obra de no ficción de Truman Capote, en Música para Camaleones y Sangre Fría. Por ejemplo, ya había leído a Leila Guerriero, ya había leído a Martín Caparrós, aunque no era posible conseguir sus libros, a Rodolfo Walsh. Los leíamos en internet, en páginas de gente que recopilaba crónica, y ahí se leía, ¿no? Entonces, un poco guiado por estos santos patronos, ¿no? de la crónica, fue que empecé yo a escribir estas historias, de poquito, y publicando en medios locales, en medios nacionales también, pero siempre como escritora, casi nunca como periodista. Y el chiste también, un poco para protegerme y para proteger a mis fuentes, es que no fuera, por eso no lo llamo crónica, porque la crónica sí, ¿cómo decirlo? Tiene realmente un compromiso, y además realiza denuncia. Yo más bien quería dar a conocer la historia, y no estaba yo interesada en poner nombres y datos como extremadamente concretos, ¿no? Yo lo que realmente quería era contar las historias con las armas de la literatura, ¿no? De una forma hasta tal vez un poco más libre de lo que yo a veces veía que los cronistas realizaban, ¿no? Con un lenguaje un poco más abierto. Siempre he sentido que a veces el lenguaje presuntamente objetivo del periodismo resulta como un corsé, ¿no? que amarra la historia, la comprime y no deja que nos salgamos como de ciertos marcos y ciertas formas y ciertos esquemas y estereotipos del realismo, ¿no? Sí, por eso hay ovnis, por eso hay exorcismos, ¿no? Por eso, sí. Para mí lo importante era como no tanto lo noticioso, sino la experiencia subjetiva de un grupo de personas que están sobreviviendo en una ciudad que de pronto está cambiando rápidamente y convirtiéndose en algo distinto. Yo creo que por eso, cuando hablo de voluntad de estilo, es que se nota en cada una de las historias que cuenta una diferencia muy grande entre los estilos.
y que ajustas el estilo a la historia que estás contando. Hay historias que tienen frases larguísimas de una página o una página y media, y luego otras que son como más de contar los hechos, ¿no? Sí. Y otros que son pues desde un punto de vista u otro punto de vista. Por eso, claro, entiendo perfectamente, pero aquí dices, por ejemplo, porque ella escribió una introducción, ¿no? Es que me obligaron. Bueno, te cuento rapidísimo. Bueno, cuando iba a salir el libro en una editorial independiente en México, por esto de que no son crónicas, son un poco más abiertas que las crónicas, a mí me dijo el editor, tal vez sería bueno que justificaras por qué tus historias son así y que los periodistas no se nos vayan encima y te ataquen de que te estás inventando las cosas. Y yo así como, bueno, ¿no? Entonces como que, pero fue un ejercicio como de, creo que a posteriori, después de haber escrito las crónicas, fue un ejercicio de tratar de entender lo que estaba yo haciendo, ¿no? Y ponerlo en palabras, justo. Porque a mí no me parece la introducción como... no debería ser una justificación. Sí, o sea, claro. esto no sería un motivo, yo creo, para que escribas una introducción a estas historias, porque son, yo creo que el lector las lee perfectamente sin ninguna introducción. Sí. Pero me parece muy interesante que sepas argumentar muy bien lo que estás haciendo. Claro. Y eso sí que me encanta, porque hablas, lo que estaba diciendo, hablas de la cuenta, no las cuenta la realidad. A las historias no las cuenta la realidad, las cuenta el lenguaje humano, la memoria. Y hacer este hincapié para mí es diferente, ¿no? No es algo que escucho todo el tiempo, que alguien está hablando sobre el periodismo, la crónica, como algo de lenguaje. Claro. Normalmente hablamos del orden, cómo organizamos materiales cuando hablamos de periodismo, no del lenguaje. Y tú aquí haces hincapié en el hecho de que la forma, como dices, la forma del relato, su esquema organizativo, que la objetividad o la realidad no tiene una voluntad de orden. Eso es el trabajo de la persona que está captando esta realidad. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que olvidamos cuando los periodistas a veces, ¿no? Nos enseñan ciertos modos de contar la realidad, cuando en realidad lo que estamos contando es una verdad, o más bien un discurso que se parece a la verdad. Al final, por eso para mí mi postura era radical, ¿no? Es decir, esto es no ficción, pero al mismo tiempo hay ficción. Desde el momento en que yo decido cómo voy a empezar a contar algo, lo que decía Nona Fernández ayer en una charla interesantísima, justo en la Feria del Libro, ¿cuál es el inicio? ¿Quién decide el inicio de la historia? ¿Quién decide el final? ¿No? Y ya presentar algo como una crónica, presentar algo como con un inicio y un final, decidir dónde empieza y dónde acaba una historia, ya es de alguna forma modelar, ¿no? Ya es un grado menor, pero ya es un grado de ficción, ¿no? O sea, ya es un grado de manipulación de alguna forma del contenido, ¿no? Sí. Y dices que escogiste, bueno, luego cuando llegamos a temporada de huracanes, ¿no? También la forma de la novela, pero claro, cualquiera, en este libro, eres la primera persona, creo, que has mencionado los tetas, ¿no? Ajá, o sea, ahí, y conociendo lo peligroso que es en México, escribir sobre el tema del narco o estos temas que tú tratas aquí. Sí, no se hablaba, exacto. Exacto. ¿Cómo nunca sentiste en ningún momento, pues no sé, en peligro o lo hiciste de esta manera? Tú dices, no, lo escribí de esta manera para no... Pero yo hubiera pensado que da igual, es de lo que estás hablando que te pone la vida en peligro. Todavía sigo escribiendo acerca de esta época, ¿no? 2011, cuando yo abandoné Veracruz, en 2012 para ir a estudiar una maestría, estudié Estética y Arte en la ciudad de Puebla, porque justo ese año 2011 yo renuncié a todos los trabajos, dejé a la pareja, corté con la pareja que yo tenía, porque dije, yo voy a escribir una novela y nada me va a detener, y todo me estorba ahorita, ¿no? Entonces, sí, fue un acto radical. Terminé mi novela, me quedé sin dinero, ¿no? O sea, casi me quedo en la calle. Entonces dije, o consigo un trabajo en una tienda de conveniencia, porque lo que no quería era volver al periodismo. Me di cuenta que el periodismo
por apasionante que me pareciera, me robaba todas las palabras que yo tenía. Entonces, si yo llegaba en la noche a querer escribir la novela después de haber escrito 4 o 5 notas, me era imposible, ¿no? Estaba yo ya gastada, el lenguaje estaba gastado. Entonces, decidirme a estudiar, abandoné Veracruz, pero la verdad es que es extraño. La verdad es que incluso vivir en Veracruz en esa época era cualquier cosa podía pasar. Yo viví en una zona residencial bastante, ¿cómo decirlo? Costa de Oro es un fraccionamiento de alta plusvalía, ¿no? Era la casa de mi abuela que me la prestaba y yo vivía ahí, yo no pagaba renta. Y me acuerdo que 3 casas, un día regreso de pasear al perro y está la calle llena de patrullas de la Marina y de policía. Y resulta que 3 casas al lado de la mía había pasado un comando y balaceado completamente la fachada. No habían herido más que a un menor de edad, a un niño y a la sirvienta de la casa. Y el niño era el hijo menor, no estaba la familia. Se habían ido, no estaba la hija mayor, no estaba la esposa, no estaba el esposo. Resulta que el hombre estaba relacionado de alguna forma con el cártel y esto era una advertencia del otro grupo que justamente llegaba a Veracruz en ese entonces. Entonces tú llegas a tu casa y ves que tus vecinos, ¿no? Les acaba de pasar. ¿Quiénes son tus vecinos además, no? Y eso fue una de las últimas experiencias que tuve en Veracruz. Yo creo que como a las 2 semanas después fue este acto horrible donde se encontraron 35 cuerpos tirados. Fueron y arrojaron 35 cuerpos frente al centro comercial más grande de Veracruz, en una avenida, como una advertencia. Llegaba un grupo nuevo a exterminar a los Zetas. Nadie hablaba de los Zetas y curiosamente yo hablo de los Zetas en Aquí No Es Miami y ya no hablo de los Zetas después. En temporada de huracanes y en Paradise les puse otro nombre, pero era porque la ficción lo requería. Pero no es que yo tenía tanto miedo como cualquier persona, creo. Tampoco es que yo estuviera buscando, ¿no? Yo me sentía amparada por el hecho de que la verdad es que en México no se lee mucho y sobre todo las cosas que yo escribía se leían como ficción, se leían no como periodismo. Y como yo no mencionaba nombres, no mencionaba datos como muy concretos, no había tanto problema, ¿no? Yo me sentí tan en peligro como cualquier habitante, creo, de la ciudad. O sea, bastante, todo el tiempo, ¿no? Y para esto de lo que tú dices de temporada de huracanes, porque lo escribiste no en Veracruz, o sea, ya te habías ido de Veracruz y volviste. Es algo de lo que muchos novelistas hablan, ¿no? De que necesitan la distancia del lugar para poder luego volver a escribir sobre este lugar. Pero en tu caso, me pregunto, porque hiciste un Jardineto Sessions, que es una serie de entrevistas en un restaurante célebre de Barcelona, emblemático. Exacto, muy, muy emblemático del Agust Divini, de la época literaria de Barcelona. Y dijiste una cosa, dices, volver en literario las groserías, las vulgaridades, el chismorreo, la obscenidad y crear música con estos sonidos vastos, ¿no? Y vuelves a este uso una tras otra vez del lenguaje. ¿Cómo mantienes tu oído tan fino estando lejos? Eso es una pregunta. Eso es algo muy interesante y yo me sorprendo. Voy poco a Veracruz, sinceramente. Temporada de huracanes lo escribí ya fuera de Veracruz. La única novela que escribí todavía, Las crónicas de Aquí No Es Miami y Falsa Liebre, mi primera novela, fue la única que escribí viviendo en Veracruz. Es complicado. Yo creo que... Pero, no sé, siempre he sido una enamorada siempre he estado enamorada del habla popular. Los modismos, a veces por vulgares que son, tienen una poesía que la misma gente va creando. Hay una cosa, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como esa realidad como esa textura que solo tienen las historias reales y que después los que escribimos ficción estamos cazando todo el tiempo porque la imaginación puede llegar a ellas
pero hay algo que la realidad y que la creación colectiva humana va creando, ¿no? En este caso el lenguaje popular, ¿no? Entonces siempre me ha fascinado. Yo creo que tiene mucho que ver que yo nací en Veracruz, mi hermano también, pero nadie anterior a mi familia nació en Veracruz. Entonces mi padre viene de una familia que es del norte de México, de Baja California, y mi madre su familia viene de la Ciudad de México, y una parte de ellas también son migrantes que huyeron de Alemania en su momento, por la Segunda Guerra Mundial. Entonces no había una conexión como tan establecida. Entonces lo que yo escuchaba en la calle a veces no era lo que se hablaba en mi casa, ¿sabes? Entonces creo que viví con una actitud de extrañamiento, ¿no? Sí. No sé, siempre me ha fascinado el lenguaje. ¿Qué hago yo cuando salgo de Veracruz? Pues lo llevo conmigo, ¿no? Llevo esta cadencia conmigo y me alimento de lo que sigo escuchando, ¿no? También la verdad es que uno podría decir que un libro como Temporada de Huracanes está escrito en un español jarocho, en un español veracruzano, pero también es que es una ilusión. O sea, la ilusión de la oralidad es una ilusión. No es para nada. Si nosotros le ponemos la grabadora a una persona, las personas hablamos horrible. Nos contradecimos, cortamos una frase a la mitad, tenemos estos vicios todo el tiempo. Todo el tiempo estamos... Sí. En Veracruz, por ejemplo, la gente deja de contar algo para actuártelo. Si se fijan, yo soy muy... ahorita el micrófono siento que me estorba, si no estaría ya aleteando, ¿saben? Hablo mucho con las manos, con el cuerpo. En Veracruz la gente se para de la silla para contarte cómo fue, ¿no? Y te lo actúan como si fuera una comedia física, ¿no? Entonces, todas esas cosas, creo que crecí con ellas, pero al mismo tiempo también cuando tú tratas de escribir, tú estás creando otra cosa distinta. Entonces, creo que lo jarocho, lo mexicano, al final también es parte de la ficción y es una ilusión. Y al final también es que el libro creo que ha funcionado en el extranjero y en traducción porque aunque desde el principio es muy mexicano, la verdad es que tú no llegas a la profundidad del slang hasta el final. O sea, ¿no? Hay una especie de movimiento que ven esto que tú decías al inicio. Pensar que el lector también va a construir contigo la novela, ¿no? Al final, este libro, si nadie lo lee, no es nada, es una serie de hojas con marcas de tinta y la novela solo se crea en comunión con la mente del lector. Entonces, a mí me gusta trabajar siempre en cooperación del lector. Es un poco como un encuentro amoroso, ¿no? Tú pones la mitad y dejas que la otra persona dé un paso, ¿no? Para encontrarse contigo, ¿no? Es una cosa de dos personas. Pues nos lees Claro. algún parrafito. Sí, gracias. claro que sí. ¿Y qué será? A ver, ¿qué tienes tú aquí? Ah, bueno, pero este es muy largo. Sí, cualquiera que... ¿Qué será? A ver, algo de... Y mientras buscas, solo aviso de que tendremos una breve oportunidad de preguntas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta después, que vayáis pensando ahora. Perdón, es que... no tengo idea qué leer. Perdón. A ver, bueno, algo de Veracruz se escribe con Z, creo que es. Un cachito nada más. Vamos a leer el final. No hay spoilers, son crónicas, entonces. Sí, no se preocupen. Gracias. La crónica se llama Veracruz se escribe con Z y yo le puse estampas de la vida en el puerto. En ese momento, en ese año 2011, son una serie de estampas de cosas que me contaron o que yo misma viví, ¿no? En este caso fue el testimonio de un periodista que me contó algo que él vio, ¿no? Pero está hablando de un muchacho que fue herido durante una balacera. Él iba en el taxi con su madre y se cruzaron en el fuego de un enfrentamiento de la Marina con un cártel. Llevas ya 8 días yaciendo en una camilla, en la sala de urgencia del IMSS. Tu tía te cuida. Todos los días te dice que ya en cualquier momento serás trasladado a un hospital en el que podrán coserte el hueco en la espalda, que ahí en urgencias no pueden hacer nada porque no estás afiliado. Te dicen también que el gobernador pregunta por ti a diario,
que se ha comprometido a conseguir atención médica y una beca para que puedas terminar de estudiar la secundaria. Llevas ya 8 días en aquella camilla boca abajo, con las moscas zumbando en torno a tu cabeza, sin que te suban a piso ni te trasladen. Te medican y ponen sueros, te inyectan todo el tiempo, antibióticos sobre todo, para que la herida no se te pudra. La tienes cubierta de gasa y no te permiten que te la toques, aunque tú te empeñas en hacerlo, y a veces, cuando tu tía no te vigila, cuando las enfermeras se marchan a atender a otros pacientes, te retuerces para llevarte una mano a la espalda y sentir el hueco que la bala expansiva te dejó a la altura de la paletilla. 5 centímetros más adentro y no la cuentas, te dijo el médico. El dolor aumenta durante la noche, cuando los medicamentos reducen su efecto y el silencio del hospital te recuerda que tu madre está muerta, que la mataron las mismas balas que te hirieron cuando viajaban en un taxi por la calle La Fragua hace 8 días. Y entonces lloras, aunque tu tía esté contigo, aunque te acaricie la cabeza y te pida que no lo hagas, que tu mami se pondría más triste de verte sufrir tanto. Lloras porque tú fuiste el de la idea de ir a cenar tortas después del concierto de La Arrolladora, y porque tú fuiste el que eligió el taxi que se atravesaría en medio de la balacera. Y ni siquiera pudiste ir al velorio, ni siquiera pudiste llevarle flores y pedirle disculpas. Por eso lloras, porque todo es tu culpa. Pues ahora un poco lo que estuvimos hablando antes también de la ficción, o sea, este paso también a la ficción. Tú dijiste en esta entrevista Jaglineto Sessions, me encanta decir esto, no sé por qué, pero es muy cool. Es verdad, Jaglineto Sessions. Y dijiste una cosa con la que me quedé. La ficción nos encubre, pero nos desnuda. O sea, la gente piensa que la ficción encubre porque no estás dando la realidad, pero en realidad la ficción desnuda aún más al escritor. Es una paradoja que creo que le pasa a muchos escritores, y sobre todo a los que abordamos ambos géneros, ¿no? O sea, los que escribimos no ficción, los que escribimos textos que pretenden establecer un lazo con la realidad más firme, ¿no? que lo que pensaríamos con la imaginación. Uno pensaría que por haber escrito este libro y haber entrevistado personas, ¿no? que estuvieron tan cerca de la violencia, digo, aquí hay historias de dealers también, ¿no? O sea, hay historias de gente que entró a trabajar con los narcos, hay historias de personas que se dedican al contrabando, ¿no? O sea, algo que siempre he tratado de hacer en mis libros es tratar de apelar a la humanidad de los personajes y de los testimonios, y no nada más a clasificarlos como buenos y malos, ¿no? Sino tratar de ver como eso que tenemos en común y esos claroscuros, ¿no? dentro de cada individuo. Y uno pensaría que por haberme acercado, ¿no? como este fuego, ¿no? que incluso está en la portada, pensaría que uno se siente más expuesto con este libro, pero en realidad fue mi primera novela la que me hizo sentir aterrada, ¿no? Porque pues tú escribes ficción y sabes que la ficción es un acto, por muy inspirado que estés en la realidad, sabes que es un acto de la imaginación. Entonces mi terror era, la gente va a saber en qué ando pensando todo el tiempo, ¿no? O sea, como va a conocer mis fantasías, ¿no? Y eso puede ser como puede ser aterrador. Y para mí hay un momento siempre, cuando voy a publicar un libro, pues es difícil el proceso, ¿no? de escritura, pero luego vas avanzando, hay un primer borrador, luego llegas a la idea que quieres del libro y luego te vas acercando cada vez más hasta que llega un punto donde dices, ya está. Lo mandas, lo corriges. Cuando yo veo el libro impreso, a mí me da horror, ¿sabes? O sea, yo la sensación que siento es como no sé, como si me hubieran quitado un riñón y me lo estuvieran enseñando. ¿Saben? O sea, como si yo me hubiera desprendido de algo. Siempre se hace la metáfora del hijo, ¿no? Pero es otra cosa. Es como, lo pierdes para siempre. Es eso que te habitó tu cabeza, eso que te obsesionó durante meses, durante años, finalmente verlo fuera y ya totalmente ajeno a ti. Ese primer darte cuenta que ya no es tuyo, que jamás va a ser tuyo de la forma en que fue hasta el momento,
es lo que a mí me parece siniestro. Para otra gente es liberador. Para otros escritores es un triunfo, ¿no? Es un acto de orgullo. Para mí es profundamente ominoso, ¿no? A mí me hace sentir muy mal. Después me voy haciendo la idea, voy hablando del libro y cada vez me voy separando más y más de él, hasta que llega el punto en que, no sé, a veces me hablan de temporada de huracanes y yo digo, sí es cierto, ¿no? O sea, es como si lo hubiera escrito un poquito otra persona, ¿sabes? Sí, o sea, sí, pero yo pregunto, lo escribió otra persona, de hecho, ahora que sí, pienso. la verdad es que igual que un lector siempre vuelve a otro libro en la segunda o la tercera lectura, Claro, totalmente. también el escritor, ¿no?, se va cambiando y transformando, y cuando vuelve al libro eres otra persona, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Pero yo me pregunto, como tu exploración es la exploración de un mundo del mal, un mundo suez, un mundo de desesperación, Sórdido, sí. sórdido. Y tus personajes sufren, ¿no? Sufren muchísimo. Lo que me gusta de tus personajes justamente es que quizás sus actos son deleznables, pero tú tratas con mucha humanidad a las personas. El lector nunca tiene la sensación de que es una excusa, pero sí que hay un trabajo humano de entender, ¿no? de entender de dónde viene esta repentina brote de violencia. Pero cuando estás escribiendo y entrando en esta psicología, porque tus personajes son psicológicamente extremadamente verosímiles, ¿sufres tú? O sea, que tienes que convivir con estos personajes durante largos tiempos, y sus vidas y sus sufrimientos y sus padecimientos y sus ideas violentas. ¿Cómo es convivir con esto? Convivir conmigo es bastante horrible cuando estoy escribiendo. Y aquí está mi esposo y no les mentirá. Sí, soy... Para mí escribir un libro es meterme de lleno. Por ejemplo, me es difícil concentrarme en un proyecto si no veo ante mí una especie de páramo libre de obligaciones sociales, compromisos literarios. O sea, es al principio. Después ya trabajar los borradores es como ya... Pues como decimos en México, una cuestión de horas nalga, ¿no? O sea, es como sentarme a trabajar, ¿no? Pero al principio la creación, ese primer borrador, sí, es complicado. Falsa Liebre fue difícil de escribir. La escribí estando yo sola, ¿no? Ese año, tras una ruptura amorosa. Y además, no solo una ruptura de una pareja de muchos años, sino también una ruptura como reciente de otras relaciones más cortas, pero muy intensas, que ocurrieron ese año. Entonces, creo que se puede ver mucho, ¿no? En ese libro, ¿no? Hay una suerte de ni siquiera de duelo, es antes del duelo, ¿no? O sea, hay como una constante herida de los personajes, ¿no? Con temporada de huracanes, hubo un momento, ¿no? Yo recuerdo mucho, la parte para mí que más me costó trabajo fue la de Norma, por supuesto. Cuando yo tenía que escribir a Norma, que es una niña de 13 años que, bueno, está embarazada y pues huye de su casa y acaba en este pueblo de La Matosa. Un joven, Luismi, la hace su pareja, ¿no? La coge, ¿no? La cuida. Y pues Norma cuenta su historia, ¿no? Y cuenta su relación con este crimen de la bruja. Pero bueno, la historia de Norma es terrible, ¿no? Terrible. Es una historia no solo de abuso sexual, sino de la sedujeron. Y además es una niña que ha sido madre de su propia madre todo el tiempo, y que en realidad si de alguna manera se deja seducir por su padrastro, es ella buscando la ternura que su madre no le da. Ni siquiera es como todavía una búsqueda erótica, ¿no? Está ella apenas descubriendo, ¿no? Eso, tiene 13 años. Entonces, meterme en su cabeza, ¿no? Un poco lo que acabo de leerles de King of Miami, en esta culpa y en esta responsabilidad que los muy jóvenes a veces sienten respecto a los adultos, ¿no? Entonces era terrible, ¿no? Incluso aunque por supuesto Norma vivió cosas que yo nunca he vivido, pero nada más ponerme en sus zapatos era tremendo. Claro. Además, yo me acuerdo, bueno, Luis Jorge y yo todavía no estábamos juntos con temporada de huracanes, pero yo me acuerdo estar en un sillón hecha bolita llorando y pensando, ay, acabé Norma y ahora viene Brando, decía yo. No, o sea, Brando también es un personaje muy difícil de estar dentro de él. Es un chico
que tiene una relación muy complicada con este crimen de la bruja. Y es un muchacho que básicamente está lleno de odio, y mucho de eso tiene que ver con su incapacidad de aceptarse tal cual, ¿no? Es un muchacho que ha sido forzado a creer que la homosexualidad es una asquerosidad, es un pecado, y cuando él se descubre deseando a su mejor amigo, para él es algo que no puede tolerar, ¿no? Entonces su capítulo es esa lucha, ese conflicto desgarrador y agonizante, ¿no? Fue muy difícil también estar dentro de ese muchacho. Y es curioso porque al principio Brando fue un personaje que era simplemente alguien que iba a estar ahí, ¿no? Alguien que iba a estar ahí viendo, y fue cobrando fuerza de una forma increíble, ¿no? Paradise fue un poco más un descanso, porque si en temporada de huracanes lo que yo traté de hacer fue como echarme como este viaje en espiral hacia el lado oscuro, ¿no? Que todos tenemos dentro y que en algunas personas, pues bueno, se convierte en un estallido de violencia. Digo, es más, todos tenemos pensamientos violentos, todos hemos fantaseado con hacer el mal, todos en algún momento. Y si no lo aceptamos, inconscientemente lo hicimos alguna vez, ¿no? Es parte de la naturaleza. Pero hay personas que cruzan esta línea. ¿Por qué la cruzan? ¿Por qué, no? O sea, cuando uno ve, a mí me pasa, desde muy joven, yo veía una foto de un criminal en el periódico y yo decía, ¿por qué él está ahí y yo estoy acá? ¿Qué fue lo que pasó para que él esté de este lado y yo esté de este otro lado, ¿no? Si ambos somos seres humanos, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias? Entonces, temporada huracanes es una exploración de esas circunstancias. Pero claro, lo que descubrí fue cosas tremendas, ¿no? Escribí este libro que conectó con muchas personas, a que muchas personas les interesó. Sí. Pero en Paradise yo estaba interesada en otra cosa. Paradise yo estaba interesada en abordar las mentiras que nos contamos para justificar justamente esa violencia. Entonces, la perspectiva es más desde afuera. El narrador se da el lujo de ser irónico, de ser mordaz, de ser cruel, de burlarse de los personajes, ¿no? Es un narrador que lo ve un poco todo más desde la distancia, y yo necesitaba esa distancia porque también, bueno, lo que pasa en Paradise es terrible, pero yo necesitaba esa distancia para poder hablar como de ese otro tipo de maldad. No solo del muchacho desesperado que por un odio a sí mismo comete un crimen vengándose en otra persona, sino más bien como la crueldad, como decimos en México, del que peca igual el que mata a la vaca que el que le agarra la pata, ¿no? Aquí es como esa banalidad del que cree que está haciendo las cosas solo porque le dijeron que lo hiciera, solo porque no tenía de otra, porque en realidad no, ¿sabes? Como ese tipo de cobardía. A mí me interesaba abordar ese tipo de cobardía del que no reconoce, ¿no? Del que se engaña a sí mismo. Entonces tiene otra textura, ¿no? Y aún así, y también con Falsa Liebre, diría que hay una cierta poética que se va desarrollando. Sí. Y además, no solo poética, sino poesía, en el uso de las imágenes. Me parece muy interesante que te pegas, o sea, tus novelas son muy pegadas a la realidad, o sea, están contando unas realidades tremendas, duras, difíciles, pero están pegadas a la realidad. Pero de todas maneras hay un uso también de temas de brujería, temas como que calan un poco más en otro lugar. Ajá. Y lo que estábamos hablando antes, veo también el uso de la imagen. O sea, cuentas imágenes muy potentes, muy fuertes, casi a modo de objetos, ¿no? Visibles, que narras, pero son visibles, como efrásticos a veces, donde hay como una voluntad casi surrealista, ¿no? O sea, es como una mezcla muy extraña, pero extremadamente potente. Yo creo que cuando la gente, o sea, palabras que utilizan los críticos cuando hablan de tus novelas, siempre, brutal, ¿no? Es una novela brutal, intensa. Yo creo que
de alguna manera la carga de las imágenes potencia también esta voluntad de estilo del lenguaje. ¿Es posible? Sí, bueno, la cuestión de las imágenes es como, creo que es interesante, ¿no? En algún momento de mi adolescencia, a mí me hubiera encantado hacer cine, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no me tocó, no estaba yo en el lugar, no era, digo, en Veracruz no había ni posibilidades de hacer una carrera, pero me llamaba mucho la atención tanto el cine como la literatura. Y una de las primeras cosas que vi que me impactó y que para mí me sacudió fue Blue Velvet de David Lynch. Es que ¿no? veo a Lynch, Sí. veo a Arturo Ripstein. Ah, mira, no lo ¿La había mujer pensado. del puerto? Pues más bien pensaba yo en El lugar sin límites, ¿no? Por ejemplo. Ah, Sí, mira. sí. Que, por cierto, el guión lo hizo Manuel Puig. Mi adorado Manuel Puig. Guau. Sí, sí. Voilà. Bueno, de todos, pero justo tengo lo tengo aquí. Miren, qué rostro, ¿no? Y paso. Sí, me interesa, es una combinación de cosas, ¿no? Es complicado porque, por un lado, me gusta que mi literatura cuente cosas, ¿no? O sea, sí soy una autora que apuesta mucho por el lenguaje, pero yo difícilmente diría que mis novelas son, el lenguaje es el principal protagonista, ¿no? O sea, pasan cosas, hay personajes, hay conflicto, hay trama, ¿no? Sí. Y nunca había pensado este asunto de las imágenes, porque yo pensaría que para mí primero es el lenguaje. O sea, hay, por ejemplo, Falsa Liebre, mi primera novela, tiene muchas imágenes muy de la naturaleza, porque es una novela en donde pasan pocas cosas. Sí. Pero yo quería como hablar de ese aburrimiento de vivir en un lugar como Veracruz, donde, pues yo me acuerdo los amigos pasábamos 3 horas, 4, 5 horas sentados en un parque, pues a lo mejor fumando marihuana o bebiendo cerveza, hablando de nada y haciendo nada y sin que pasara nada y sin que fuera a pasar nada nunca, ¿no? Sí. O sea, pero esa sensación de que no hay un futuro, pero tampoco hay un pasado. Pre-smartphone, quizás. Sí, totalmente, ¿no? Mensajes de texto, nada, ¿no? Exactamente. O sea, sí. exacto, cuando convivir con los amigos era estar con los amigos, ¿no? Para hacer nada juntos. Sí. Entonces, un poco estar encerrados en un cuarto, sintiendo ese calor y no hay perspectivas porque no hay, ¿no? O sea, entonces, ese libro está lleno de pequeñas viñetas visuales todo el tiempo, Sí, ¿no? sí, como del taxista cuando demuestra un momento cuando alguien le... Que él cuenta una historia. Exacto. O sea, porque Vinicio lo ve y ve que le falta un diente y como un pedazo ahí de que ha sido herido y entonces él cuenta la historia. Exacto. Y de repente ves esta imagen. ¡Ah! Es tremenda. Creo que tiene que ver con las palabras, pero para mí la imagen no es nada más como lo imaginé y traté de reproducirlo. O sea, bueno, parte de esa cosa no es solo las palabras que se... Sí, bueno, son todo, las palabras que se usan, pero no nada más desde lo que significan, sino también el efecto sonoro de estas palabras, ¿no? Yo todo el tiempo estoy leyendo en voz alta cuando corrijo, todo el tiempo estoy leyendo en voz alta. Y yo creo que yo quedé muy marcada por cuando era muy joven, leí este poema, me lo aprendí de memoria, todavía me lo sé completo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. Y es tan hermoso, y hay un momento, por ejemplo, ¿no? Está el torero muerto, la gente está enloquecida, dice a las 5 de la tarde, las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas. Cuando tú escuchas el gentío rompía las ventanas, es como si estuvieras viendo a la gente, ¿no? Sí. Hasta con el ritmo, y eso es algo maravilloso en Lorca. Sí. Y eso es algo a lo que yo siempre aspiré. Entonces, cuando estoy escribiendo, normalmente es muy raro, que es medio, no sé, seguro es un padecimiento mental de estos que ahora todos tenemos, porque todos tenemos. Entonces, cuando estoy escribiendo, yo siento la música en las palabras y si algo me saca, cambio la palabra por otra que parezca. Entonces, a veces sí es la palabra, pero también es el sonido. Y es el extrañamiento que la palabra ejerce. Si va a ser una grosería, o si va a ser una palabra, un cultismo, ¿no? O si va a ser
una palabra normal o algo que suene a como también me gusta que se vea. No sé si me doy a entender. Como Pues, esta experiencia como de lleno. ¿Por qué no nos lees algo de cualquiera de ¿Qué será? tus A ver, novelas? podría ser... Yo Por ejemplo, me gustaría leer cómo inicia temporada de huracanes. mira, Porque creo que es... uno de los personajes que a mí me encanta y que es realmente un punto tan fuerte de esta novela es el abuelo. Ah, el abuelo, sí, Porque claro. la verdad es que es como después de vivir esta historia como tan terrible que parece que nadie... Hay el abuelo que tiene el trabajo más terrible porque le toca a él recoger todos los cadáveres despedazados, como las imágenes más terribles, Sí. ¿no? De la muerte. Pero tiene una ternura hacia los muertos, Sí. ¿no? Sí. Sí, bueno, te explico brevemente esta parte. Bueno, cuando yo empecé a escribir temporada de huracanes, yo sabía lo que iba a pasar, ¿no? O sea, uno crea todo en la cabeza, va escribiendo, escribí mucho y empecé muchas veces la novela y no me gustaba cómo iba. Entonces me di cuenta de que en realidad estaba este asunto de las fosas clandestinas en Veracruz. Se empezaba a hablar muchísimo. En México hay grupos de madres buscadoras que ante la ineficiencia del gobierno, hay grupos de madres que ellas mismas buscan a sus hijos. A veces consiguen tips de los criminales que se acuerdan de, enterramos gente en algún lado. O sea, todo esto es clandestino y por debajo del agua. Un poco lo que ustedes saben, ¿no? O sea, lo que pasó en la dictadura, que era un poco unas investigaciones propias que la gente tenía que hacer para buscar. Entonces, tienen sus propias técnicas, ¿no? O sea, entierran una varilla muy profundo en la tierra, la sacan y la huelen, a ver si huele a cadaverina, y ahí empiezan a cavar. Entonces, imagínense, ¿no? Somos un país en donde las madres, literal con sus manos, desentierran los restos de sus hijos. Entonces, todo eso estaba pasando cuando yo estaba escribiendo temporada, y pensé que era la metáfora perfecta, ¿no? La forma de esta novela es una fosa. Empezamos al nivel de la realidad, del pueblo, ¿no? Los rumores, y cada testimonio de cada personaje es algo que va profundizando, ¿no? El centro creo que es Norma, y el centro de alguna forma silente del huracán, también ese espacio en blanco, es la muerte de la bruja, y luego tiene que haber un volver a la tierra, un volver al tomar aire, ¿no? Entonces, bueno, la idea original era volver un poco como yo no podía ya volver al inicio, o sea, yo no podía ya volver, cuando acabé la parte de Brando, yo estaba ya totalmente transformada, yo no podía escribir como escribí la primera parte. Entonces, también en ese entonces estaba yo leyendo un libro fabuloso de Josefina Estrada que se llama Señas Particulares. Ella es una escritora mexicana que decidió averiguar qué es lo que pasa cuando una persona acaba en el anfiteatro, en el forense. Por ejemplo, cuando uno fallece por circunstancias extrañas o en la vía pública, uno es llevado al anfiteatro o al forense y se le hace una autopsia. Entonces ella se interrogaba qué pasaba, cómo funcionaba, ¿no? Y ella cuenta en algún momento, es un libro muy conmovedor, ella cuenta en algún momento, habla de un técnico que trabajaba ahí, que le decía, yo hablo con ellos, dice, porque cuando yo hablo con ellos se portan mejor. Entonces ella se daba cuenta de que él le hablaba a los cuerpos, ¿no? Como, señor, le voy a hacer esto, usted tranquilo. Yo creo que lo hacía el tipo también como para tranquilizarse, para normalizar una situación, ¿no? Digo, estás expuesto a no solo enfermedades y a patógenos, sino también a ver fines terribles, ¿no? Y como lo peor de la sociedad lo ves cuando ves estos cuerpos. Entonces era como, yo creo que su forma de lidiar, ¿no? Era la ternura. Entonces me pareció tan asombroso. De hecho, le doy las gracias al final a ella, porque me creó este personaje del abuelo, ¿no? Que es esta persona que está ahí en un momento. Para mí fue, después de todo lo que pasó con la bruja, después de la historia de la bruja, para mí era lo que menos que yo podía hacer congruentemente para despedirla, ¿no? Sí. Claro, no podía haber un funeral porque, no sé, no empataba con la realidad. ¿Sabes? Las prostitutas de La Matosa trataron de darle un funeral a la bruja. Las autoridades se negaron porque dijeron, ustedes no son nadie, no son parientes, se va a la fosa común. Pero es el abuelo el que le da esta despedida, ¿no? Sí. Y despide también al lector.
Entonces yo sentía que era lo menos que podía hacer, ¿no? O sea, es decir, con esta novela ya había yo desaparecido el sol y la luna, pues por lo menos tenía que haber pues una estrella brillando también por mí, ¿no? No sé, yo quería creer que había una esperanza, aunque fuera en la muerte, ¿no? O sea, Sí. pero Por eso algo. digo que me recordaba a Ripstein. Ya, Por claro. eso, porque Ripstein te lleva a estos lugares, pero siempre hay como... Ay, bueno, pero yo iba a leer, ¿verdad? Creo No. que ya no hay tiempo, Sí. sí. Sí, El lee. inicio, si quieren, es como... Sí. Un poco el en inicio. breve voy a hacer preguntas, ¿eh? O Un sea poco el que- inicio fue un homenaje a Cormac McCarthy. Porque, muy bien. digo, la novela no podía seguir así todo el tiempo. No soy Cormac McCarthy. Bueno, todavía. No, bueno. Dale tiempo. 1. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5 y su líder el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa los seguía en calzoncillos, los 4 calzados en botines de fango, los 4 cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Los 4 ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo. Al avanzar con sigilo a la zaga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la badana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente. En el chillido del vienteveo, reclutado como vigía, en los árboles a sus espaldas, o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente, cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco, y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas, que les quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada, y los 5 agatas sobre la hierba seca, los 5 apiñados en un solo cuerpo, los 5 rodeados de moscas verdes, reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua. El rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía. Gracias. Y para terminar, antes de pasar a las preguntas, quería preguntarte, ahora estás en Buenos Aires Y feliz. y estás aquí en el museo, en el Malva, tienes tiempo. ¿Qué presentaste para ganar, entre tantas otras personas, esta residencia y en qué vas a estar trabajando? Sí, bueno, mira, el proyecto que presenté, y es justamente lo que he estado trabajando y trabajé antes de venir también y seguiré trabajando este año y posiblemente el próximo también, es justo lo que les hablaba, ¿no? Para mí es muy importante este año 2011, cuando yo me voy de Veracruz, este año donde la violencia recrudeció terriblemente, donde se volvió, bueno, ya casi un performance callejero cotidiano, ¿no? Si ustedes, ahora la gente en México está un poco ya insensibilizada de todo esto, ¿no? Cuando dicen, hubo una masacre de 15 personas y murieron 2 niños, entre ellos un bebé, la gente dice, ay, pues qué feo, pero ya nadie se horroriza, las calles, nadie toma las calles, o sea, saben, ya está totalmente normalizado, ¿no? O sea, es algo cotidiano en México. Y a mí me interesa volver ese año y este proyecto que estoy como iniciando, que ya llevo encaminado y que también aprovecho para trabajar aquí con un borrador que ya traje, yo quiero hacer una serie de historias, una especie de tríptico. No diría cuentos porque no me da, o sea, no sé, hay algo en mi... discutíamos, Luis Jorge y yo, hace poco, y él decía su teoría de que hay temperamentos a los que no se les da el cuento y temperamentos a los que no se les da la novela, por ejemplo, ¿no? Escritores que siempre hicieron cuento o escritoras que siempre han hecho novela, ¿no? Alice Munro, por ejemplo, que siempre escribió cuento, y pienso, no sé, Vladimir Nabokov, creo que solo escribió novela, no sé, por poner un ejemplo así al vuelo. Yo quiero hacer 3 novelas cortas acerca, un poco jugando con la idea de qué hubiera pasado si no me hubiera ido de Veracruz.
¿no? Tanto en el plano como de la realidad y lo que sucedía en ese entonces, como seguir contando historias de esa época, pero ya desde la ficción. Bueno, con una tensión entre el periodismo y la ficción, ¿sabes? Jugando con el testimonio y falsificándolo, ¿no? Falsificando la forma del testimonio. Pero también a nivel personal, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera dejado esa pareja? Y nunca hubiera escrito la novela, ¿no? En mi primera novela. Si no hubiera salido de Veracruz, si siguiera trabajando en la universidad, o si siguiera siendo periodista, o dando clases en una universidad, o sea, ¿qué hubiera pasado, no? Si me hubiera, o trabajando en el heavy, como el, ¿cómo decirlo? Sí. Como la versión veracruzana de una tienda de conveniencia, ¿no? Es un poco como la idea, ¿no? Pero bueno, está en proceso. También por ahí atrás hay una novela cocinándose desde las lecturas y desde los esquemas. Y bueno, también por supuesto tengo algunas tareas que me han dejado aquí en la residencia. Pues desde luego sí. Buenos Aires siendo ciudad literaria, claro, ¿no? Claro, recién premio Pulitzer. Sí, en Andia, ¿no? Sí. Siendo también, bueno, finalista del premio Booker, sí, que exacto. Realmente debe haber sido, si sientes miedo cuando sacas un libro, pues me puedo imaginar que era un momento de terror total, ¿no? De estar tan expuesta sí. ya a este nivel, ¿no? Es un nivel... Y además el Booker, voy a hablar mal del Booker porque me hace sentir muy bien. No, ¿sabes qué? Tienen esta cosa muy anglosajona como en los Oscars, ¿no? O sea, sí. que quieren que te enteres en el momento. Entonces nadie sabe quién ganó, de verdad nadie sabe. Yo creo que el que ganó sí lo sabe y estos malditos no lo dicen. Pero no te dicen quién ganó hasta que el momento de la gala. Es terrible, sí, ¿no? Sí, es tremendo y además hacen todo este círculo mediático y la verdad para ciertas sensibilidades de ciertos escritores sí puede ser muy estresante. Muy estresante, me puedo imaginar. Bueno, ¿no? A mí me tocó en pandemia, pero me mi Hughes, que es mi traductora, que ella estuvo también nominada con Alia Trabuco, la chilena. Sí. Y dice que ellos fueron a la premiación, ahí estaban, y todos les habían pedido que hicieran un discurso de ganadores. Entonces, sí, pues ya lo único que queda al final es agarrar el pedos, ¿no? O sea, lo único que queda al final es emborracharte porque es terrible. Y ahí está el ganador y todos lo están viendo feo. No, es terrible. Sí. A mí me tocó desde Zoom, ¿no? Yo me desconecté y le dije a Luis Jorge, vámonos de vacaciones, no olvidemos esto. No, sí, por eso digo, es que debe ser un momento muy estresante para... ¿no? Sí, un poco, sí. Pero tienes muchas lectoras aquí en Buenos Aires, o sea, que han hablado maravillas desde Mariana Enríquez a Samantha Schweblin. Sí. Soy muy afortunada, me siento muy afortunada de tener esas semejantes madrinas porque, bueno, para mí son escritoras que me fascinan. Selva Almada también, por ejemplo. Nunca le he pedido un blur, pero Selva Almada me encanta. María Moreno, por ejemplo, ¿no? La escritora argentina. Bueno, un sinfín de escritores. También, bueno, yéndonos hacia atrás, un escritor fundamental para escribir Paradise fue Artl. El juguete rabioso, sobre todo, ¿no? Bueno, estos personajes tan cargados de rencor y de odio, ¿no? Rabia. A punto siempre de explotar o de encogerse o de implosionar, ¿no? Que esto es lo que decía ¿no? Samantha Schweblin. Dijo que tienes una voz de rabia, ¿no? Como de rabia y de... sí, fue Mariana que dijo que es una novela brutal. Bueno, no sé, pero bueno, en fin, vez. Que no tienes fans argentinos, está muy bien que tienes la oportunidad de estar aquí. Sí. Bueno, pasamos a preguntas. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Sí. Hola, Fernanda. Hola. Bueno, tu oralidad es muy buena, lo digo como mexicana. Entonces, lo que siempre me he preguntado con todas estas traducciones que has tenido de temporada de huracanes, es cómo le hacen para traducir esa oralidad y que quede bien. Me acuerdo que una vez pusiste en Twitter, cuando tenías Twitter, que estaban traduciendo al italiano, y yo, ¿cómo le va a hacer porca vaca, no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y otra pregunta es que, pues tú dices que de repente te quieres alejar del periodismo, como que el periodismo a veces te molesta, pero tanto Temporada de Huracanes como Paradise están inspirados en casos de la vida real. Creo que Paradise pasó algo horrible también, creo que en Tabasco, en Villahermosa. Es no de me acuerdo muchos bien. casos. De también muchos La Manada, casos. por ejemplo. Sí. En Veracruz hubo un caso también parecido
a la manada española, ¿no? Que era la banda de los Porquis. Sí, horribles. Sí, de unos chicos también de clase alta, que pues, eran violadores seriales, eran ¿no? Hasta que, bueno, en fin. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto sobrevive de la periodista que alguna vez fue Fernanda para escribir? ¿Qué herramientas del periodismo escribes a la hora de hacer ficción? Bueno, si quieres te respondo primero esta. Para mí es como esencial, ¿no? O sea, mi formación como periodista fue esencial para la escritora que hoy soy. Y mi obra está cargada todo el tiempo entre el afán por contar lo que se dice la verdad objetivamente y también esta serie de ornamentos y de intervenciones de la imaginación, que es la ficción. Entonces, no hay como una raya tajante que divide ambas cosas, ¿no? O sea, si leemos la prensa oficialista, por ejemplo, pues ahí encontramos unos cuentos impresionantes, ¿no? Una labor de la imaginación y de la voluntad a veces de un país que no existe, ¿no? Si leemos, por ejemplo, las mentiras de cierta prensa. Pero para mí fue esencial ser periodista, ¿no? Y sobre todo por más que cualquier otra clase que haya tenido, tuve una clase de etnografía. Para mí la antropología, las técnicas de investigación antropológica fueron las más útiles para esta conciencia de ser una persona con un bagaje cultural, social, emocional. A la hora que tú estás observando un hecho, cómo tú observar el hecho, estás cambiando el hecho por la mera circunstancia de que estás ahí. Entonces, yo no creo haber dejado de ser, creo que nunca fui periodista en realidad, o sea, nunca fui una periodista que escribiera notas, que entrevistara políticos, siempre me rehusé a ello. Más bien, a mí lo que me interesaba era escribir, ¿no? Y a veces he usado el periodismo, me sirve todavía, ¿no? Y a veces me alejo un poco más de esas técnicas, pero creo que siempre están presentes de alguna manera. Sobre la traducción, pues llega un punto donde no te queda más que, ¿no? Persignarte y por ejemplo, con Sophie Hughes trabajo muy en corto, ¿no? Pero porque hay la confianza, porque nos hicimos amigas en el proceso. Tú sabes cómo es cuando traduces a alguien. Muchas veces los traductores, sobre todo pienso en Europa, pero aquí también, los traductores son los principales scouts. Los traductores son los que leen en el idioma original y le dicen al editor, oye, tienes que publicar esto, es increíble, mira, te voy a hacer una prueba. Y el editor ve eso y no lee en español, pero dice, esto es sensacional, vale, ¿no? Tradúcelo. Entonces muchas veces ellos son los principales contactos, ¿no? Con que la obra hace contacto. Yo tengo la fortuna de tener muy buenos traductores y si algunos no lo son en idiomas como, no sé, el japonés o el serbo-croata, ahí sí ya no sé, confío en que cada quien está haciendo su trabajo, aunque debe haber algunas confusiones muy interesantes si nos sentáramos a analizarlo. Pero lo que tú decías de los tweets es, hay frases como en temporada de huracanes que están puestas ahí para dar una ilusión de oralidad. Entonces hay gente que habla en refranes y dicen cosas como intraducibles, ¿no? Como, ¿no que no tronabas, pistolita? Eso te lo dicen en México cuando tú dices, jamás voy a volver a beber, y te ven así empinándote, ¿no? El vino y te dicen, no que no tronabas, pistolita. No sé de dónde salió, no sé quién lo inventó, se me hace una frase musical y hermosa, ¿no? Como si fueras un arma a punto de, ¿no? No sé, hay una cosa ahí amenazante, pero al mismo tiempo inofensiva, ¿no? Se me hace, y lo metí, pero es intraducible. No hay manera de traducir eso, a menos que exista una frase semejante que va a tener otro poner contexto. pie de página, ¿no? Hay que explicarlo. Totalmente, ¿Y sí, sí. ha sido así que ponen abajo el pie de página? No, afortunadamente creo que a lo mejor alguna cosa cultural, como explicando quién es Luis Miguel, ¿no? Por ejemplo, porque hay gente que desafortunadamente no tiene ni idea de quién es Luis Miguel. Sí. Sí. Parece imposible, pero no, pero como Pobres, puedo decir como editora, en cambio así mi gorra y como editora evitamos a toda costa en la ficción notas de traductor, porque saca al lector de la historia. Es terrible. Para dar información. Entonces, se intenta en la frase introducir algo o simplemente se... Hace poco me enseñaron un comentario escrito en redes sociales por alguien de Argentina que decía, es buenísimo temporada de huracanes, pero ojalá viniera con un glosario mexicano-castellano. Y yo dije,
mira o sea, yo decía, ¿cómo? Pero estaría genial que hubiera una versión, claro, ¿no? Por ejemplo, de porteña, ¿no? Sí, claro. Con lunfardo y todo. Y me recuerdo una edición de Cátedra del Juguete Rabioso que es, quieres matar al editor porque aparece la palabra fósforo y le pone una nota al pie para explicar que son cerillas. Y tú dices, no, por Dios, o sea, no, pero ¿cómo? Yo decía, eso cualquiera lo entiende, pero bueno, tú sabes, a veces desde España, desde cómo se construye la relación con español y todo lo demás es periferia, aunque todos los demás somos los que realmente, la mayoría de los que hablamos castellano, español. Efectivamente, sí, es asombroso, sí. Sí. Esa es una de las razones que quisimos montar Granta. Era para evitar estas cosas y celebrar las diferencias. Exacto, ¿no? exacto, Sí, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería, digamos, retomar el tema, porque me parece que cuando hablaste de Valery, pusiste el diccionario como un elemento para escribir. Y me parece que... Bueno, citando Nabokov. ¿Cómo? No fue mi idea, sino que estaba citando a Nabokov. Bueno, sí. Pero me parece que Fernanda, Pero no sé si estaría muy de acuerdo que hay que escribir con el diccionario, porque todas estas cosas que está relatando sobre las formas del hablar, los estilos del lenguaje, no figuran en el diccionario. Ah, pero algunas sí. Sí, bueno, algunas. Pero la inmensa mayoría. Hay palabras que no, y yo me enojo mucho cuando no aparecen, pero en realidad yo consulto mucho el Real Diccionario de la Academia. Pero yo digo, los dichos, por ejemplo. Bueno, claro. Bueno, eso no aparece en el diccionario. No, bueno, estarían, los de usos. Claro, los usos del lenguaje, usos del lenguaje. Y me parece que son los usos del lenguaje. Yo no leí mucho de tu obra, pero me da la impresión que son los usos del lenguaje lo que van llevando adelante el hilo del relato. Y no es necesario, entonces, saber quién es Luis Miguel, porque en el relato va apareciendo quién es. Sí, exactamente. En el relato va apareciendo. Y si no aparece, porque aparece en la ficción, aparece el personaje. Y es el personaje que es creado por el relato, no el Luis Miguel que canta por la televisión, sino el Luis Miguel que se incorpora en el relato. Me parece que esto es fundamental. Por eso no creo que sea tan necesario ese diccionario, digamos, para que explique las cosas, porque las cosas se explican en el propio relato. Puede ser, pero tal vez el diccionario lo necesito yo. No sé si el lector, pero de repente también creo que uno es escritor porque todo el tiempo está cuestionando lo que las palabras significan, ¿no? La diferencia tal vez eso es algo que me enseñó el periodismo justamente, ¿no? Y eso es algo que dice mucho Leila Guerriero. No da igual usar cualquier verbo, ¿no? Sobre todo algo que aprendes en periodismo es que el verbo lo que da, el verbo es el músculo de la oración, ¿no? Entonces, elegir un buen verbo dice más que 10 adverbios. Entonces, un buen verbo, un buen adjetivo, constantemente yo estoy yendo al diccionario a ver si lo que quiero decir significa justamente lo que quiero decir. Consulto mucho el panhispánico de dudas también por los usos como locales. Me enojo cuando las palabras no están. Por ejemplo, no está la palabra, bueno, lo usamos mucho en México, no sé si aquí, mirruña. Una mirruña es algo diminuto. Entonces, por ejemplo, una amiga le puso la mirruña a su gatita, ¿no? Porque cuando la rescató era una mirruña. Entonces decían la mirruña. No existe en el diccionario, ¿no? O en el diccionario las cosas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en México cuando comemos pan y tiramos las migajas o las migas, le decimos las moronas. Pero si ustedes lo buscan, está boronas. Y nadie dice boronas en México. No sé, aquí he escuchado mucho, por ejemplo, ¿cómo dicen? Chusmear. Sí, nosotros decimos chismear, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cositas, ¿no? Pero me fascina. Menjurje. Menjurje. Y en España se dice menjunje. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, pero es una palabra que utiliza. No sé si sea, como usted dice, justamente necesario para la ficción, pero al menos a mí sí me importa mucho, ¿no? Negociar esas cosas. Por ejemplo, en la introducción que yo les leí, digo cosas como menudo.
En México casi nunca decimos que algo es menudo para decir que es pequeñito, ¿no? No decimos casi nunca balde, decimos cubeta. Pero son estas concesiones que yo hago y tal vez por eso el libro ha podido llegar un poco más lejos que simplemente de México, por tomar estas decisiones que van un poco de lo más amplio hasta que acabas encerrado en el infierno jarocho con los mosquitos y el calor y las blasfemias, ¿no? Entonces es una construcción que va de poco a poco. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que aquí lo dejamos. Sí. Hemos hecho la parte Paris Review, ha salido. Las entrevistas Solita. Paris Review siempre se pregunta mucho acerca del oficio, ¿no? Sí. De lo personal como de la relación. Efectivamente, con lo cual ya lo hemos, y gracias a las preguntas también que Muchas lo gracias. hemos hecho, han sido preguntas Paris Review. Pues nada, muchísimas gracias por No, Valeria, al contrario. esta conversación. Me ha encantado, bueno, conocerte en persona por primera vez, aunque te he leído ya muchísimo. Gracias. Y bueno, muchas gracias al museo, al Malva, a la residencia que están trayendo a mucha gente y abriendo muchísimas posibilidades de intercambio. Así que nada, muchas gracias al público. Gracias, gracias a todos.